Mi nombre es Daniel Daneri y este video está diseñado para hablarles sobre la escritura creativa. Estos videos estarán divididos para hablar de tres modelos que nos pueden ayudar a iniciar el proceso creativo necesario para sumergirnos en el acto de la escritura. Empecemos pues con el primer modelo y la introducción a los conceptos y temas que aquí serán expuestos. Los modelos de los que hablaremos no están condicionados a ningún género, es por ello que realmente funcionan como disparadores e incentivos para detonar nuestra chispa creativa a la hora de ponernos manos a la obra con la escritura. Haremos especial énfasis en la definición de lo que es la escritura creativa, información que pueden complementar con la lámina que ven en este momento. Es así como estos métodos pueden ayudarnos a iniciar el proceso de escritura de poemas, textos en prosa, textos narrativos como cuentos o incluso novelas, obras dramáticas y cualquier otro paradigma de la escritura creativa. Estos tres modelos básicamente proponen una capacidad de desestructura, es decir, donde en las escuelas, universidades y talleres de escritura se suele hacer mucho énfasis en estructuras dramáticas, siguiendo los pasos de pensadores como Robert McKee en la escritura de guiones y su particular visión del modelo de tres actos, o de Joseph Campbell en la necesidad de construir una historia basada en su modelo del viaje del héroe, tomada del estudio sistemático de la mitología griega, sobre todo en el viaje de Odiseo expuesto en su novela La Odisea y también en su novela La Ilíada. Los tres modelos que aquí abarcaremos se alejarán un poco de estos principios estructurales narrativos, sobre todo porque están diseñados para hacer especial énfasis en la capacidad creativa del hombre de generar una idea que después sí puede pasar por un sistema estructural mucho más cerrado, con la necesidad de ser depurado, revisado y reescrito. En todo caso, son tres modelos que en principio deberían permitir la posibilidad de generar un material creativo más cercano a la idea del autor en búsqueda de un lenguaje más personal y menos estandarizado. Por ello, la selección de los modelos también parte de ramas del arte que fueron sumamente importantes en el momento en que nacieron y surgieron. Tal es el caso de las vanguardias artísticas de inicio del siglo XX. Acá nos enfocaremos únicamente en dos, el dadaísmo y el surrealismo. Pero debo hacer la aclaratoria de que cada vanguardia, que a su vez define la condición cultural del país en el que nace y su tiempo y contexto, ofrecen visiones, estudios y nuevas ideas sobre cómo se debería impulsar la creación sobre cualquier rama del arte: plástica, musical, cinematográfica y por supuesto literaria. Tal es el caso del futurismo italiano, por ejemplo, que tiene un manifiesto cinematográfico que luego sería responsable directo, o al menos el germen de todos los avances científicos y tecnológicos de la forma como hoy en día consumimos el cine. Empecemos pues por hablar un poco sobre el dadaísmo y sus ideas. El dadaísmo surge en Suiza apenas avanzado el siglo XX. Fue propuesto por Hugo Boll, pero realmente quien alzaría las banderas de la corriente y asumiría un liderazgo notorio dentro del movimiento sería el artista de origen rumano Samuel Rosenstock, mejor conocido como Tristan Tzara, y a quien podemos ver en la foto. Tzara estaba muy interesado en romper con las formas como se veía el arte en ese momento, acabar con la ilustración proveniente de casi un siglo de herencia. Hay que entender que Tzara y todos los artistas de la época estaban sumamente contrariados por el horror de la Primera Guerra Mundial que asolaba a la humanidad en ese momento. Así que frente a la barbarie y las condiciones económicas en las que se hundía el mundo en general, cuando se hablaba de cultura, ¿de qué se hablaba realmente? ¿De qué servían los paradigmas de la ilustración frente a la estupidez de la guerra? Fueron las preguntas que finalmente generaron esta visión antiartística y principalmente antiburguesa. Es por ello que mucho del pensamiento dadaísta estuvo sostenido por ideas principalmente marxistas. Tzara escribió 7 manifiestos dadaístas. Para entender un poco esta línea de pensamiento dadaísta basta con leer las primeras líneas del primer manifiesto, donde se nos dice: para lanzar un manifiesto es necesario A, B, C. Con esta simple frase, Tzara da un golpe a la solemnidad de las palabras y de los actos, donde las palabras son usadas con fines morales y éticos. El ABC no es más que una sátira, una forma de pensar detrás de un podio. ¿Cuál puede ser realmente el valor de las palabras? Mientras el mundo se sumerge en una barbarie sin parangón que parecía haber sido algo resuelto por la humanidad en sus batallas sanguinarias medievales. Para los dadaístas, cuestionar el movimiento positivista era algo bastante lógico. Oponerse a la razón, cuando la razón en sí misma parecía oponerse a la vida. Cuestionar las palabras y el arte en medio de un comportamiento humano político que, visto con sensibilidad, es bastante irracional en sus acciones. La guerra para el dadaísmo era algo irracional y se había llevado a cabo con un ABC. Es así que Tzara se lanza a la tarea de escribir algunos consejos para la escritura de un poema.
Si las palabras pueden ser capaces de ahondar en la irracionalidad de la guerra, pues esa misma irracionalidad se puede obrar con aún más lógica de azar. En su manifiesto sobre el amor débil y al amor amargo, Sara nos propone una serie de consejos para escribir un verdadero poema dadaísta. En esta lámina podrán apreciar los pasos que hay que seguir para su construcción. El poema dadaísta lo tomaremos como el primer modelo para incentivar la escritura creativa. Por construirse únicamente como un acto mecánico, ni siquiera de escritura, sino de efecto sorpresa, por cómo las palabras pueden ir conectándose por sí mismas sin la necesidad de obrar pensamientos sobre ellas, únicamente revelando significados irracionales. El poema dadaísta nos permite de una forma muy sencilla comprender y hacer especial foco de atención sobre cómo las palabras funcionan por sí mismas. El poema dadaísta nos demuestra que las palabras solas o acompañadas sin un verdadero sentido también pueden llegar a tener sentido frente a quien solo las observa y no las medita profundamente. Pero si nos atrevemos a profundizar sobre el canon de la creatividad en base a una serie de palabras expuestas sin ningún criterio, descubriremos que las palabras funcionan por sí solas. Y realmente la labor del escritor se basa en saber ubicar la palabra adecuada junto a otra palabra para comenzar a narrar, para iniciar el largo camino de sumirse en la escritura creativa. ¿Cómo hacer nacer una idea? ¿Dónde tengo que prestar atención para tener una idea a desarrollar para una narración? El poema dadaísta, si lo usamos como método, de alguna forma nos permite develar una idea, y básicamente se trata de palabras, de ver a las palabras como ideas en sí mismas, separadas a disposición de la creatividad. El poema dadaísta y su acumulación de palabras puestas con irracionalidad, en sí mismo es capaz de construir una narración. Es casi una filosofía desaprensiva del acto de la escritura, y podemos valernos de ese método para luego apuntar nuestros intereses hacia la palabra o la acumulación de palabras que puede generar en nosotros la posibilidad de hacer nacer una idea para la construcción de un texto creativo, básicamente como un disparador creativo. En el siguiente video hablaremos del segundo modelo, el cadáver exquisito propuesto por los surrealistas. Mientras tanto, hago la invitación a que construyan sus poemas dadaístas y saquen de él todo el imaginario posible para dar inicio a la escritura creativa. Gracias por la atención y hasta el próximo video.